damos gracias por tu misericordia durante todo este año. Señor, fue un año muy difícil en lo financiero. Muchos perdieron sus empleos, muchos negocios se cerraron, muchos, Padre Celestial, pasamos limitaciones, pero en tu misericordia siempre estuvo el alimento. A veces nos diste más de lo que nosotros pudimos pensar o imaginar. Nos sorprendiste muchas veces. En lo financiero también lo hiciste, Padre Celestial. Algunos fuimos favorecidos más que otros, y no porque lo mereciéramos más, sino porque tu soberanía y misericordia lo decidió así. Por eso ahora queremos darte a ti, Padre Celestial, y reconocer tu señorío sobre nosotros y agradecerte ofrendando financieramente para ti. Por favor, yo te quiero suplicar, Padre Celestial, que nos des un corazón generoso y agradecido en este año que estamos próximos a iniciar, para que así, Padre Celestial, nosotros podamos demostrar nuestra gratitud y agradecimiento a los inconversos. Gracias, Padre, porque como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano te damos. Gracias por todos aquellos que durante todo el año tú les pusiste la fe para creerte y dieron dar su diezmo, ofrendaron, dieron, Padre, mucho más allá de su fuerza. Pero gracias porque no fueron ellos, fue tu bondad tocando corazones. Yo te pido que esa generosidad que algunos tuvieron pueda tenerla, Padre Celestial, toda gloria de Sión, para beneficio de nuestras almas y para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor en su misericordia. Hubiésemos querido que este día toda la congregación estuviese presente. Lastimosamente no todos están acá. Unos porque no pudieron, otros porque no quisieron. Pero, ¿qué podemos hacer? Es la misericordia de Dios que nos tiene aquí en esta hora. No es porque nosotros quisimos, fue Dios en su bondad. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Mateo 13. Versículo 1 en adelante. Bienvenidos todos los que nos escuchan en vivo, todos aquellos que están en el local. Bendito sea el Señor. El mundo celebra. El mundo está celebrando en su afán. Algunos en bebidas embriagantes, otros salieron por la mañana pensando que regresarían, pero ya partieron de este mundo. Otros lo harán dentro de unos momentos en este mundo. Otros lo harán más tarde, otros en la madrugada, otros a primeras horas de la madrugada. Van a partir de este mundo. Gracias. Pero algunos no están preparados. Pero en su misericordia, Dios permite que estemos acá. Amén. Mateo 13, versículo 1 en adelante. Le daremos lectura honrando a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero repetir ese último versículo. El que tiene oídos para oír, oiga. Vengamos en palabras de oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dirigimos a ti nuestras palabras en este momento para darte las gracias por tanta misericordia
que has mostrado a lo largo de estos 365 días. Hoy, Padre Celestial, en que tu bondad permite que estemos acá, te damos las gracias por todo lo que hiciste a favor de nosotros. Gracias porque tú no te olvidaste de nosotros ni de aquellos que amamos. Gracias por tanta paciencia. Gracias por tanta misericordia. Gracias por aguantarnos, Padre Celestial, con mucho amor. Gracias porque tu amor se ha manifestado a lo largo, Padre Celestial, de este año 2020. Hubo turbación, Padre Celestial. El mundo fue impactado y sacudido a través de esta pandemia. Pero tu misericordia no se apartó de tu iglesia. Y en medio de la crisis, muchos fructificamos. Y en medio de los problemas, y en medio de la escasez, muchos fuimos bendecidos y prosperados. Y es por tu misericordia, es por tu amor, es, Padre Celestial, porque tú, en tu soberanía, decidiste bendecir. Por eso hoy queremos agradecerte y queremos pedirte perdón. Queremos que nos laves con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que purifique nuestros corazones. Y en tu misericordia, el último día del año, Padre Celestial, nos envíes tu preciosa palabra. Y que la palabra que este día escucharemos sea edificante para nosotros. Que sea un punto en el cual nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta de cómo estamos viviendo nuestro evangelio, o mejor dicho, tu evangelio delante de ti. En el nombre de Jesús, reprende al diablo. Por favor, Padre Celestial, todo sea hecho conforme a tu perfecta voluntad, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queremos meditar en esta porción de la Escritura, la parábola del sembrador, y le hemos titulado ¿Qué me impidió dar los frutos esperados por el Señor en el 2020? ¿Qué me impidió dar los frutos esperados por el Señor en el 2020? Cuando un agricultor esparce su semilla, él esparce con el objetivo de querer recibir un fruto. No hay ningún agricultor, no hay nadie que trabaje la tierra que va a sembrar una semilla sin esperar tener una cosecha abundante. Todo el que siembra, los campesinos, todo el que siembra, siembra y espera recibir con expectativa grande una cosecha abundante. Y fíjese de que, de igual manera, hoy 31 de diciembre, es tiempo de reflexionar y evaluar para reconocer las cosas que nosotros hicimos bien, aquellas que hicimos mal, aquellas que hicimos a medias, aquellas que dejamos de hacer. El mundo evalúa cómo fue el año y algunos lo evalúan en base, las empresas en base a sus utilidades. Los que tienen negocio lo hacen y dicen, bueno, este año fue muy fructífero. Yo empecé el año con tantos miles de dólares y yo los multipliqué. Otros dicen, bueno, yo tenía tantas deudas, pero pude pagar. Otros lo evalúan en base a las sucursales que abrieron de sus negocios. Otros en base a los ascensos que obtuvieron en sus trabajos. Otros lo evalúan en base a los bienes materiales que obtuvieron. Yo tenía un carro antiguo, pero yo pude comprar un carro más reciente. Otros dicen, yo pues tengo 2 carros, yo adquirí una vivienda más grande, yo adquirí otra vivienda. Y el mundo empieza a evaluar de esa forma los logros o frutos que obtuvieron en el año. Pero la pregunta es, ¿cómo los cristianos evaluamos cómo fue nuestro año? ¿Cómo los cristianos evaluamos cómo fue nuestro año? Y lo vamos a llevar al plano espiritual. Porque lo espiritual es lo más importante para la iglesia de Cristo. No estoy dejando de lado que lo material no nos es útil, por el contrario, nos es útil. Pero lo material es un vehículo que Dios nos ha dado para hacer avanzar el reino de Dios. Lastimosamente nosotros no lo vemos de esa forma. La iglesia lo ve con el objetivo de querer posesionarse de cosas materiales. Y aún la iglesia ha caído en el mismo forma de pensar, en la misma forma de pensar del mundo, de evaluar
si hubo fruto en base a posesiones materiales. Hay muchos cristianos que este año fueron muy prósperos materialmente, pero espiritualmente no dieron fruto. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el Señor Jesucristo, Él es el agricultor, por decirlo así. Él sembró la semilla en nosotros y Él esperaba que nosotros diésemos fruto, y un fruto abundante. Y yo se lo decía el último día que prediqué, que usted y yo somos tierra fértil, porque si no fuésemos tierra fértil, el Señor Jesús no hubiera depositado su Espíritu Santo en nosotros. Pero el problema es de que Él depositó su semilla en nosotros, pero los frutos que el Señor esperaba que nosotros diésemos, no lo dimos. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué le digo de que el Señor espera frutos? Si usted se va a Juan capítulo 15, en el versículo 1 y 2, está diciendo el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y luego añade: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De manera, hermanos, que el único causante de que yo no crezca espiritualmente soy yo. Porque la Biblia dice que aquel que da fruto, el Padre lo limpia para que dé más fruto. Pero el Señor espera que demos fruto. Y ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 16, el Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice: y os he puesto, oiga de iglesia, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De manera que el Señor nos escogió a nosotros para que demos fruto. Por eso le decía: ¿qué me impidió dar los frutos esperados por el Señor en este 2020? El Señor esperaba que en el 2020 usted que está aquí escuchando este mensaje que Dios lo trajo, Él esperaba que usted le diera fruto para gloria de su nombre. Él esperaba que hubiera fruto espiritual en usted. Pero muchas veces nos pasa como aquella higuera, que el Señor la vio y dice de que buscó y solo tenía hojas. Y buscó fruto y no halló. Muchos de nosotros estamos así. Solo somos hojas verdes y fruto no hemos dado para el Señor. No hemos dado nada de fruto. Entonces, en la porción que hemos leído en Mateo 13, dice la Escritura de que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla, si usted lee completamente, la semilla siempre cayó aún en las cuatro tierras. Cayó entre la orilla del camino, cayó entre los pedregales, cayó entre los espinos y cayó en buena tierra. Pero la palabra llegó, y eso pasó con nosotros. La palabra todo el año nos llegó. Nos llegó a través de los mensajes de predicación, nos llegó a través de que usted y yo leíamos de vez en cuando la palabra, de manera que sí llegó la semilla del Evangelio. La palabra de Dios llegó a nosotros, a todos. ¿Quién lo puede decir aquí? Bueno, es que a mí la palabra no me llegó. ¿Cómo no? A algunos nos llegó más abundantemente la semilla. A otros que se congregaban de cuando en vez o de vez en cuando les llegó menos. Pero a otros escucharon sermones por internet, por la radio, de manera que la semilla llegó. Pero si la semilla llegó, y entonces, ¿por qué el fruto del Señor no se dio? Porque la semilla en los cuatro terrenos llegó, y a todos nos llegó la semilla, la palabra. Pero ¿por qué nosotros no demos los frutos que el Señor esperaba? Y hoy vamos a evaluarlo en esta hora. Si el Señor envió su palabra, ¿por qué no hubieron cambios en mi vida? ¿Por qué no hubieron cambios en mi vida? Si la palabra llegó, la semilla del Señor la sembró. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué es que no hay cambios en nuestra vida? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Los mismos amargados, los mismos frustrados, los mismos resentidos, los mismos de cristal. ¡Aleluya! ¿Por qué seguimos siendo los mismos si la palabra nos ha llegado? La semilla llegó. Pero hoy vamos a evaluar a través de la palabra de que la misma parábola nos da la respuesta del por qué nosotros no hemos dado los frutos que el Señor esperaba. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Entonces ya comprendimos que el Señor es el labrador, y luego hemos comprendido que la palabra de Dios es la semilla, y hemos comprendido también hasta este punto que la semilla llegó a nosotros, en algunas en abundancia, en otras en escasez, pero ahora resulta
que no hemos dado el fruto que el Señor esperaba. Pero vamos a ver del por qué no hemos dado el fruto que el Señor esperaba. Si usted lo puede ver en Mateo 13, en el versículo 18 y 19, ahí dice, oír 13, 18. Ahí lo encuentra, Mateo 13, 18. Dice, oír por vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer punto del por qué nosotros no dimos fruto para el Señor es porque no nos apartamos de las personas que Satanás utilizó para robarnos la palabra. No nos apartamos de esas personas. Y alguien podrá decir, pero es que yo no me llevo con inconversos. Podría ser. Yo no tengo amigos que sean malas influencias, pero le voy a decir algo. El Facebook, el WhatsApp, el YouTube, la televisión, nosotros estamos expuestos a un montón de personas ahí no cristianas. Los jóvenes están expuestos a ver la vida de youtubers que no son cristianos. Y la palabra que aquí se predica, llegó a la semilla, pero le prestaron más importancia. Y esas son las personas que Satanás utiliza para quitarnos la palabra que fue sembrada en nuestro corazón. ¿Está comprendiendo eso? A veces es tan terrible que la misma familia o los mismos hermanos son los instrumentos que Satanás usa para arrebatarnos la palabra. A veces hemos salido gozosos del culto. La palabra llegó, el pensamiento fue claro y nosotros queremos emprender algo de nuevo, pero de repente viene alguien y nos desmotiva. Pero por no estar cimentados en la palabra, Satanás viene y nos arranca eso. Leímos que el Señor dijo en su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo prometió. Pero luego de repente dice, si vos no orás, ¿y cómo el Señor te va a apoyar? Vino Satanás, le quitó la promesa que tú tenías. Y es por eso que yo siempre le he insistido, usted tiene que estar expuesto a la palabra de Dios. Cuando una persona va a la playa y se expone al sol, ¿cómo termina esa persona? Y si no se puso bloqueador, esa persona termina de otro color de piel, con quemaduras, porque estuvo expuesto. Y no viene de la misma forma. Así también nosotros, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, no seremos iguales. Habrán cambios en nuestra vida. ¿Y por qué cree que yo admiraba el calendario que se le ha dado a la iglesia para que lo lea? Porque el Señor está interesado en que nuestras vidas cambien, pero necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios a diario, a diario, a diario, a diario, a diario. Porque el problema es que nosotros nos alimentamos más de los inconversos, de YouTube, de televisión, de películas, y nosotros somos contaminados del mundo y esa palabra que el Señor nos sembró es arrebatada de nuestro corazón. Nosotros necesitamos evaluar en este 31 de diciembre por qué no dimos fruto. ¿Por qué permitimos que Satanás nos arrebate la palabra? ¿Por qué permitimos? Si tantas promesas preciosas que hay en nuestro corazón. Allí están, pero Satanás las arrebata. ¿Y por qué están allí? Porque estamos siendo expuestos. Los que venimos a los cultos los días de la semana que hay, estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Los que estamos en oración estamos siendo expuestos al Espíritu Santo, pero nosotros permitimos que Satanás nos arrebate. ¿Sabe que los medios de comunicación han servido? El Señor dice en su palabra que Él es nuestro sanador, pero escuchamos tantas noticias del coronavirus que todo nos metió miedo. Satanás nos arrebató la palabra. Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero como nosotros no le creemos a la palabra, Satanás viene y nos la arrebata. Y empezamos a dudar. Y empezamos a dudar. Yo sé que hay cansancio en este momento. Pero yo sé, trate de concentrarse, por favor. Porque yo sé que en la noche usted se va a desvelar, algunos hasta las 11 de la noche. Yo sé que hay cansancio. Algunos tienen sueño. Pero por favor, se lo suplico. Trate de concentrarse. Porque para la noche muchos se van a desvelar. Es el Señor que nos está hablando. Por favor. Es Dios quien nos está diciendo, ustedes no dieron el fruto que yo esperaba. Pero Él nos va a dar una solución esta hora. La exposición de la palabra ha venido a nosotros. Pero nosotros permitimos que Satanás nos arrebate. Voy a correr para que usted se pueda ir a descansar. Ese es el primer punto. El segundo punto es en el versículo 20-21.
Dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo punto que no nos permitió ser fructíferos para el Señor es que vivimos un cristianismo muy superficial, un cristianismo por encima, un cristianismo donde dice la palabra que al momento le recibe cosas, pero no tiene raíz en sí, no tiene raíz. ¿Y qué es echar raíz en el Evangelio? Echar raíz es preocuparse por estar cimentados en el conocimiento de la palabra. Amada iglesia, a estas alturas que usted tiene no sé cuántos años en el Evangelio, usted tendría que conocer la doctrina del Señor. Usted tendría que estar cimentado con el arrebatamiento. Usted tendría que estar cimentado ya con qué es el bautismo en el Espíritu Santo, qué es la gran tribulación. Usted tendría que estar arraigado. Usted ya no tendría que andar pensando, la salvación se pierde o no se pierde. Son cosas que como iglesia tendríamos que estar arraigados nosotros, cimentados en la palabra de Dios. El Señor espera eso de nosotros. Y por eso está diciendo, no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, emocionalista. Porque dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Porque no tienen raíces, porque no están definidos por la palabra. Y por eso yo le insisto, conozca la palabra y ciméntese en ella. Párese en la Biblia. Conozca las promesas del Señor. Conozca la doctrina. Usted tiene que saber, ya no andar pensando, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Usted tiene que estar en estas alturas del Evangelio definido y sabiendo qué es lo que usted quiere, de dónde viene, dónde está parado y hacia dónde va. Eso es estar cimentado en la palabra de Dios. Busque conmigo el Salmo 1, por favor. El problema es cuando no hay raíz en sí, cualquier cosa nos desmotiva, cualquier cosa nos echa para atrás. Y eso está impidiendo que nosotros demos el fruto deseado. Dice el versículo del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga, en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Piensa en la palabra de Dios en el día y en la noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta? Un cristiano que está bien cimentado, que tiene raíces en la palabra, que tiene raíces en la comunión con el Señor, ese cristiano produce fruto. Pero ¿por qué nuestras vidas son infructíferas? ¿Por qué nuestras vidas no han producido fruto para el Señor? Porque nosotros no queremos comprometernos a estudiar la Biblia. No queremos. No queremos. Hermanos, se ha buscado hasta un método con el objetivo de que usted pueda leer la Biblia en un año. No se le están pidiendo para el día 1, solo se le están pidiendo que usted tenga que leer Génesis 1, 2 y 3. Solo son 3 capítulos, que no va a tardarse ni una hora en leerlos. ¿Está comprendiendo lo que el Señor quiere? El Señor nos está diciendo, iglesia, yo espero que ustedes den fruto, pero ustedes no dan fruto porque ustedes no están cimentados en mi preciosa palabra. Y por eso el Salmo 1 está diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que no tiene raíz nunca dará fruto. Y vimos en San Juan 15:2, donde está diciendo que aquel que dé fruto, el Padre lo limpia para que dé más fruto. Por eso hay cristianos que conforme leen la palabra y se cimentan, van creciendo espiritualmente. Y Dios les concede privilegios, el privilegio de poder escuchar la voz audible del Señor, el privilegio de darle dones del Espíritu, los dones del Padre, los dones del Señor Jesucristo. Pero es porque conforme a mi capacidad que el Señor me da, el Señor me puede confiar cosas a mí. Pero ¿cómo usted le puede confiar? En su caso, usted a su niño, no le puede confiar y decirle, vaya hijo, aquí hay $500, administrelo. No lo hará porque es un niño, no sabe qué hacer eso. Muchas veces el Señor hace con nosotros, porque nosotros no hemos crecido lo suficiente. Porque el Señor sabe que en medio nos da una bendición financiera y nosotros nos volvemos locos. Muchas veces el negocio por eso no fructifica. Porque caemos en afán y se nos olvida el Señor. Muchas veces por eso no hay ascensos. No hay ascensos laborales. Porque nos creemos superiores a los demás. Y se nos olvida que los puestos o posiciones que Dios nos da es la oportunidad que nos brinda para poder testificar con nuestro comportamiento el Evangelio de Jesucristo. Quizás nosotros lo hablemos con nuestros labios,
pero nuestro comportamiento está testificando de Jesucristo. Pero el Señor no nos puede llevar más allá si nosotros no estamos cimentados. Por eso dice que da su fruto en su tiempo. No todo el tiempo pasa dando fruto. Hay un tiempo. Y que usted siembra la planta, siembra la semilla crece y cuando va creciendo se desarrolla. Y cuando se desarrolla da fruto y da fruto. Hay árboles que dan 2 o 3 cosechas en el año. ¿Y cómo se siente el jornalero, el agricultor? Se siente feliz de la cosecha que tiene. ¿Cómo se siente el Señor con el fruto que le hemos dado este año a nosotros? Evalúese usted. ¿Ha dado fruto para el Señor? ¿Usted cree que el Señor está satisfecho con el cristianismo que nosotros tenemos? Ese cristianismo superficial, muy por encima nada más. No queremos comprometernos con el Señor. ¿Por qué? Porque nos da miedo meternos en problemas. Déjeme decirle que el Señor se metió en problemas por nosotros en la cruz del Calvario. A Él no le importó desafiar al diablo. A Él no le importó. Y fue hasta el extremo el Señor por amor de nosotros. ¿No cree que sería lo justo que nosotros nos armáramos de valentía y sobre todo de agradecimiento y le dijéramos al Señor: Señor, tengo temor, pero voy a tratar de hacer las cosas bien. Solo dame la fuerza y la voluntad para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no estamos cimentados, porque no estamos enraizados en la palabra. Nosotros tenemos que estar cimentados y definir nuestra doctrina, definirnos quiénes somos, en quién creemos. Tenemos que definirnos, estar cimentados. Yo soy hijo de Dios, soy parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero el cristianismo superficial que vivimos es un compromiso sin compromiso, es un cristianismo sin compromiso. Voy al culto cuando quiero, sirvo cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero, oro cuando quiero, ayuno cuando quiero. ¿Cómo podremos dar fruto nosotros? ¿Cómo? Y el Señor le estamos poniendo una decepción. ¿Cómo se siente aquel agricultor, el labrador, cuando siembra la semilla y él espera una gran cosecha y al final no hubo cosecha? ¿Sabe qué es lo que hace el labrador? Se decepciona y muchas veces se frustra y dice: ya no voy a sembrar semilla, mejor ya no, definitivamente yo creo que la tierra es mala. Y viene Dios en su misericordia y a nosotros, a pesar de que no le hemos dado fruto este año, dice el jornalero: bueno, quizá la tierra, esta cosecha se me arruinó, se me estropeó el cultivo, pero yo voy a volver a sembrar la tierra y voy a sembrar para que me pueda dar más fruto. Quiero decirte, amada iglesia, que este día, a pesar de que nosotros no le dimos fruto, pero el Señor va a seguir sembrando en nosotros la semilla hasta que demos el fruto que Él espera. Pero depende de nosotros. Si somos ese fruto que junto con el camino, o somos como este, que no tenemos raíces. Amada iglesia, yo quiero suplicarle, por favor, que usted se cimente en la palabra de Dios. No tenga un cristianismo de apariencia. ¿Sabe qué es lo que sucede? El cristianismo de apariencia es como aquellas cadenas de oro que son imitación. Brilla como oro, pero cuando lo meten a hacer la prueba del oro, que le ponen no sé qué limón o le ponen lejía o no sé, pero allí se da cuenta ese oro. ¿Por qué? Porque le pusieron un químico que estaba probando para ver si era oro o no. Aquel cristiano que es genuino y que está cimentado en la palabra de Dios, el Señor lo va a probar, pero no se va a apartar ni se va a desmotivar. ¿Por qué? Porque está cimentado en la palabra, porque tiene raíces en la palabra, porque está definido con su doctrina, porque está definido en lo que cree, sabe quién es Él y sabe quién es su Dios. No se amedrenta por nada y dice: bueno, las cosas son temporales. Fíjese de que algunos en la pandemia, algunos de este ministerio en la pandemia, en su misericordia nos pasó como Isaac. Nos pasó como Isaac. Había hambre en la tierra, pero a Isaac Dios lo bendijo. Y algunos en la pandemia, con miedo salimos a trabajar, pero Dios nos bendijo. No solamente espiritualmente, sino materialmente. Porque en lo personal, como familia, nos bendijo el Señor a nosotros. En medio de crisis, que el mundo está en crisis, en su bondad nos dio un vehículo. En medio de crisis. Pero ¿qué tal yo me quedo y no salgo? Tenía que salir. Con miedo, si andaba miedo, no se los niego, pero también nos plantó algo para nosotros el Señor.
para ser de bendición en medio de la crisis. Pero ¿por qué yo pude salir? Porque con miedo, pero sin embargo, creía las promesas del Señor. Y le sigo creyendo al Señor. Con miedo, pero hay que creerle. Con miedo, pero se avanza. Hubieron otros hermanos que obtuvieron cosas en la pandemia también aquí. Y había veces que nos reuníamos aquí de yo ya no voy a salir. Y cuando daban los anuncios decía, yo ya no salgo porque eso está feo. Pero al día siguiente ahí íbamos otra vez. Y es que nos fumigábamos todo y andábamos allá en el centro mayorero de la tiendona y nosotros entrábamos y un montón de puestos con cinta amarilla por COVID y ¡ay! Hasta pasábamos por otro lado, pero allá estábamos porque, con miedo, pero sabíamos que Dios nos podía prosperar. Y hasta aquí el Señor nos guardó porque le creímos a Dios, porque le creímos al Señor. Pero ¿qué es lo que nos llevó? El estar cimentados en la palabra. ¿Y usted cree que no me dio miedo el COVID? No, sí dio miedo. Un día, como a las 2 de la mañana, llegamos allá y vemos que había una ambulancia en la 132 en apogeo. Y andaban como que eran astronautas y lo vimos y ¡ay! Todos huyendo para otro lado. Y pensando, ¿y nos regresamos o no? Ya estamos aquí, topemos. Y veníamos aquí, nos fumigábamos todos. Y nos daba miedo y se murió otro. Y claro, la aflicción venía. Pero sin embargo, en medio de crisis como Isaac, a muchos Dios nos bendijo. Porque le creímos al Señor. Y yo le invito a que usted le crea al Señor. Dios es bueno, hermano. Muy bueno. Yo fui peleando una batalla. Nadie sabe. Ni mi familia. Yo no me he sentado a hablar con ellos. Le creo a Dios. Y me he aferrado a las promesas de Dios. Hay momentos en los que me he frustrado. Y le he dicho a Dios por qué. Pero luego trato de no pensar en eso. Y le dije a Dios que no le iba a compartir a mi familia eso. Y hasta aquí Dios me ha sostenido. Él me ha sostenido. Y sé que va a sostenerme. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Hay batallas que uno pelea. Y hubo un mes que me frustré. El primer mes yo me frustré. Y anduve amargado. Me amargué. Y creía que Dios era injusto. Y puedo decirles que Dios no es injusto. Dios es bueno. Pero he tratado que mi cristianismo esté cimentado en la palabra de Dios. Aferrado a las promesas de Dios. Y voy conduciendo a veces, leyendo alabanza, y me encanta la alabanza que dice, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque para siempre es su misericordia. Y en los momentos de crisis donde el diablo quiso acabarme, yo me fortalecí más en el Señor. Y yo me siento mucho mejor cada día que pasa. Porque Dios es bueno. Pero le creo a sus promesas. Y usted tiene que creer a las promesas de Dios. No vivir un cristianismo superficial. Un cristianismo cimentado en la palabra. Un cristianismo cimentado en Jesucristo. Por eso muchos no dimos fruto. Cualquier cosa nos apartó. Porque bueno es Dios. ¿Está comprendiendo? Amén. Y el tercer punto, ¿por qué no dimos fruto? Mateo 13:22. ¿Por qué no dimos fruto? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe cuál es el tercer punto? Porque no pusimos al Señor como la primera prioridad. No pusimos al Señor como la primera prioridad.
Hay una porción en Lucas 21:34, donde el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Y sabe que muchos empezamos a poner no al Señor como prioridad. Hay muchos este día que están en sus casas y no quisieron venir al culto. Algunos se quedaron cocinando, otros decidieron ir a ver a su familia. Y yo no digo que esté mal, pero ¿por qué no venir al culto y mostrar nuestro agradecimiento a Dios el último día del año y decirle: Señor, después yo voy a desvelarme y mañana no se trabaja y voy a disfrutar a mi familia? Pero la prioridad tiene que ser Dios en nuestra vida. Y muchos no pusieron a Dios como su prioridad. ¿Sabe que hay algo que nosotros decimos? El gran problema de la vida del hombre es caer en afán y en el engaño de las riquezas. Muchos empezaron a afanarse por cosas de este mundo, por el trabajo, por la cocinada, por la limpieza, por el negocio, que se les olvidó servir al Señor. Unos se preocuparon por hacer tanto dinero, otros se preocuparon por los estudios tanto, que no tuvieron tiempo para el Señor. Y eso impidió que nosotros le diéramos el fruto que Él deseaba. Afanados. Unos se afanaron tanto que venían al culto y vienen solo a sentarse, solo a cumplir, pero la palabra no les edifica, porque sus energías y su tiempo lo gastaron en las cosas de este mundo y nunca lo gastaron para el Señor. La prioridad dice que fue sembrar entre espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual dice, codiciando, porque se abrió una codicia, algunos, dice, se extraviaron de la fe. Y luego que dice, fueron traspasados de muchos dolores. Es que es lícito y está bien que usted y yo queramos estar bien espiritualmente. Pero el problema es que para muchos el afán y el engaño de la riqueza son prioridades y son los estorbos. Pero para aquel que su prioridad es Dios, la riqueza no es un estorbo. Para Abraham la riqueza no fue un estorbo. Para David la riqueza no fue un estorbo. Porque su prioridad era Dios. El afán no, porque ellos se quitaban todo. Ellos disponían su tiempo, Dios, y por eso Dios los bendecía. Porque Dios sabía que podía confiar en ellos riqueza porque no los apartaba del Señor. Pero a nosotros nos aparta el Señor. No, nosotros nos apartamos del Señor. Porque aquellos medios que Dios nos ha dado para bendecirnos son los mismos instrumentos que, al igual que Salomón, los utilizamos para perderse nuestras almas y perder la comunión con el Señor. A Salomón Dios lo exaltó, le dio fama, riquezas, honra. ¿Y qué es lo que hizo él? Con el dinero que el Señor le proveyó, construir templos para cada una de aquellas mujeres que él tenía. Templos donde se adoraban a ídolos. Y ese es el problema. No hemos dado fruto por eso. Porque nuestra prioridad no es Dios. Es el afán de otras cosas. No, es que ahorita, las hermanas quizás algunas veces, no puedo ir, hoy tengo que planchar. Por el amor de Dios. ¿Y usted cree que Jesús planchaba? ¿Y usted cree que los apóstoles planchaban? Y donde los esposos podemos ser comprensibles en ese momento. Mira, mi amor, ahí después planchás, vámonos al culto. Ahí después me cocinas, vámonos al culto. Busquemos al Señor. La prioridad que sea Dios. Que Él sea la prioridad. Y es que es lo que muchas veces nos ha pasado. Algunos, a través de los afanes y la riqueza, ya no se congregaron. Ya no se congregaron. Hicieron al revés las cosas. Porque si usted se va, por favor, váyase a Mateo, capítulo 19, versículo 29. Vea lo que dice Mateo 19, 29.
Muchos se dedicaron a buscar las cosas de este mundo y no tuvieron tiempo para el Señor ni para su reino. Y miren lo que dice Mateo 19:29. Hicieron las cosas al revés. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero se lo quiero leer en una traducción que es lenguaje actual. Y esta versión de la Biblia, en ese mismo capítulo, el mismo versículo, dice: y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o su madre, su casa o terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Todo aquel que le da la prioridad a Dios, Jesús prometió que haya dejado casa, padre, madre, esposo, hermano. ¿Significa aborrecerlos? No. Significa que en nuestro corazón no pueden ser prioridad ni mi esposo ni mi esposa, ni mis hijos ni mis hijas, ni mi madre ni mi padre, ni mi terreno, ni mi trabajo, ni mi negocio. Lo único que tiene que ser prioridad en mi vida es Dios, porque está diciendo en este versículo, en la versión lenguaje actual, que está diciendo, y dice, y recibirán 100 veces más de lo que dejaron. 100 veces más. Y por eso le decía, muchas veces por eso nosotros mismos, Dios no nos puede bendecir. Porque aquello que es la bendición de Dios en lo financiero, en lo material, es lo que termina apartándonos. Yo les suplico, por favor, en el amor de Cristo, no deje a sus niños en casa, tráigalos a los cultos, por favor. ¿De qué sirve que usted los esté protegiendo del COVID? Pero no los está protegiendo del pecado. ¿Cuántas horas devoran de televisión? ¿Cuánto tiempo pasan en el teléfono? ¿Y de qué va a servir que de aquí a los 15 años ellos no quieran nada del Señor? Porque se meten en la basura de este mundo. Aún los que hemos criado en el Evangelio del Señor nos han defraudado. Mi hijo desde pequeño anduvo con nosotros en reuniones familiares. Lo expusimos a la palabra de Dios y terminó cayendo en pecado. Y ahora él no quiere nada de Dios. Que desde lo involucramos. Andábamos con nuestros hijos pequeños, con mi esposa en reuniones familiares, predicando. Y lo andábamos. Y se escuchaba alabanza. Y aún ni se apartaron, hermanos, por el amor de Dios. No exponga a sus hijos a una eternidad sin Cristo. Porque los seres humanos somos perversos. ¿De qué nos sirve? Mira, hermanos, dice la palabra en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Necesitamos que ellos conozcan la palabra de Dios. Que les esté llegando, porque esa palabra, más de alguna palabra, eso es una semilla que está sembrando y con el tiempo va a brotar. Pero qué triste es los que somos padres y tenemos ya hijos mayores. ¿Cuántos padres no hemos sufrido porque nuestros hijos en un tiempo se apartaron o se apartan? ¿Cuántas lágrimas no hemos botado? ¿Cuántas lágrimas? Y es lo que trato de decirle a los que tienen niños pequeños ahora. Si aún teniéndolos a la sombra de la palabra, ellos se han apartado y pecado, cuanto más si no están expuestos a la palabra. Porque de qué nos servirá que los protejamos de toda enfermedad, pero el pecado carcome y se penetra, y el pecado puede llevarlos al infierno. Es necesario que estemos expuestos todos a la palabra de Dios, amados hermanos. Yo como anhelo tener una escuela bíblica donde se les pueda dar palabra de Dios, no entretención, no pasar el rato, donde se les enseñe Biblia, porque dicen, no, es que los niños no entienden. Claro que los niños entienden, son diestros en los teléfonos, descargan juegos y pasan expuestos horas y horas y horas en los juegos, y los padres se los permitimos, pasan horas y horas expuestos en la televisión y se los permitimos, pero no sabemos que les estamos metiendo veneno y que a futuro ese veneno los va a apartar del Señor. Los va a apartar.
En serio, miren, los que ya pasamos por el sufrimiento de ver a nuestros hijos apartados ya grandes, los que ya lo vivimos, estamos dando un consejo a esta hora. Qué triste es saber que un hijo le dice, no, no quiero nada del Señor, y se va con sus amigos y se va a tomar, o fuma marihuana, o consume otro tipo de droga. Y uno como padre llora. ¿Cuántos padres no hemos botado lágrimas por eso? Que han estado expuestos, que como padres no hemos sido perfectos, nos hemos equivocado, que hemos abusado hasta de nuestros hijos. Pero ha llegado la palabra, y aunque sea la fuerza los trajimos a los cultos, pero les llegó un poco de palabra, y aunque se apartaron por un tiempo, pero luego vuelven al Señor. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos a la palabra. ¿Está comprendiendo lo que quiero decir? Veamos a nuestros hijos. Qué triste cuántas madres, cuántos padres ahora lloran a sus hijos que están en pandilla. Porque ellos dijeron, es que el niño no quiere ir al culto. Es que la niña no quiere ir al culto. Y dejémosla con mi mamá o con mi papá que está viendo ahí televisión. Mira, hermano, hoy son pandilleros. Hoy están metidos en droga. ¿Por qué? Porque a veces no es por maldad. Es porque uno de padre tiene que saber qué es lo mejor para ellos cuando son niños. Uno de padre es el responsable. Cimentémosle la palabra, por favor. ¿Por qué creen que tenemos la generación que tenemos? Culpamos a los hipotes, a los pandilleros. No, somos los padres, porque los padres somos muy alcahuetos. Porque los padres más con el corazón que con el entendimiento. Fuimos muy permisivos con muchos de ellos. ¿Usted ha visto en la televisión cuando sale un pandillero muerto y usted ve hermanitas con mantelina llorando? ¿No los ha visto usted? Salen en noticias y cree que esas hermanitas y de niños no los llevó a la iglesia. Cree que no se lamenta. Cree que esa madre o ese padre, si cuando el niño le decía, hoy no quiero ir al culto, y le decía, vaya, pues quédate ahí con tu tía, vaya, quédate con mi mamá, quédate con mi papá, o dejémoslo con la vecina, porque ahí está Dieguito, el amigo, el que quede. Y los amigos inconversos. Y de repente ven a su hijo muerto. ¿Usted cree que eso no les carcome? Saber de que con el corazón se corrigió y se les hizo un daño. Tristemente, la mayoría de pandilleros aquí en el país son hijos de evangélicos. Y usted los encuentra con los nombres. ¿Cómo te llamas? Pedro, Juan, Santiago, Jesús. Todos nombres bíblicos. Ezequiel, Daniel, Isaías. Hijos de evangélicos metidos en pandillas. Y no fue porque ellos quisieran. Es porque nosotros menospreciamos a los niños. Creemos que los niños no aprenden. Los niños conocen la palabra de Dios. Dios les ha dado mucha inteligencia y a ellos mucha más que a nosotros. O quizás no nos ha dado igual, pero ellos la desarrollan más que nosotros. Porque nosotros estamos muy afanados. Por eso yo le invito en esta noche a que usted medite cómo estamos en el evangelio que estamos viviendo. ¿Qué nos impidió dar fruto a nosotros esta hora? ¿Qué nos impidió? Las amistades que nos influenciaron y robaron la palabra de Dios. La superficialidad que vivimos del evangelio, o el engaño de las riquezas y el afán. Pero déjeme decirle, amada iglesia, de que Dios en su misericordia hoy nos ha hablado. No nos ha hablado para condenarnos. Nos ha hablado para que nosotros comprendamos que Él espera fruto de nosotros. Y que este año que empieza, podemos empezar a sembrar bien. ¿Está comprendiendo? Espero que usted le comprenda al Señor. Porque si mi anhelo como pastor es que usted crezca, imagínese el anhelo del Señor. Si yo quiero que usted dé fruto, imagínese el anhelo de Dios. Dios espera que usted y yo demos fruto para gloria y honra de su nombre. Yo le invito el domingo que tenemos culto de iniciación, 4 de la tarde, un solo culto. No habrán dos, un solo culto a las 4 de la tarde. Voy a predicar el tema, lo que mal empieza, mal acaba. Venga si usted quiere, y si no, no se preocupe. Pero usted quiere que su vida cambie, y quiere dar fruto para el Señor. Empieza a alejarse de esas amistades que roban la palabra de Dios.
Empiece usted, por favor, a librarse del afán y la ansiedad, del afán de obtener riquezas. Quítese de eso. No viva un cristianismo solo por encima. Ciméntese en la palabra de Dios. Los tiempos son finales. Decirle que el 2021 va a ser mejor que el 2020 es mentira. El 2021 va a ser peor porque día tras día la palabra se va cumpliendo. Y mientras más nos acerquemos al eterno encuentro, al glorioso eterno, con el Señor Jesucristo, a ese glorioso encuentro, esto se va poniendo más difícil, y más difícil, y más difícil. No espere que esto cambie, es mentira. Ahí estaba viendo el calendario profético de unos predicadores famosos que dicen que el año 2021 va a ser mejor. No va a ser mejor. ¿De qué sirve que sea mejor en lo financiero si nuestras almas están secas? Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Por eso esta noche, el último día del año del 2020, que fue en crisis, el Señor nos está diciendo, yo espero fruto de ustedes y voy a empezar a sembrar de nuevo para que diciembre del otro año ustedes puedan dar fruto. Y si ustedes dan fruto, mi Padre los va a limpiar para que den más frutos. Y como decía, la porción que leímos y el versículo que nosotros terminamos leyendo en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vengamos en palabras de oración. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en esta hora, Padre. Padre, te agradecemos. Quiero orar por nuestro hermano Ovidio Ortega, Señor. Por nuestro hermano Víctor Hugo Mena Noguera. Por nuestro hermano Alexis Guzmán. Por nuestro hermano Segundo Bolívar Chiqui, Señor. Por nuestra hermana Maricruz González. Por nuestro hermano Gerardo Amaya. Por nuestra hermana Nora Melara. Por nuestra hermana Susana Santizo. Por nuestra hermana Estela Álvarez, por nuestro hermano Jaime Fogelba, Señor, por nuestra hermana Mina Guevara. Gracias en esta hora, Padre, por todos aquellos, hermanos, que durante todo el año estuvieron pendientes de las transmisiones. Gracias por sus vidas, Padre. Padre, tú nos has hablado en esta hora. Tú nos has hablado. Quizá no dimos el fruto que tú esperabas. ¿Por qué no habla con el Señor y le dice, Señor, no di el fruto que tú esperabas, pero hoy reconozco que es porque yo no quise apartar a esas personas que robaban la palabra de mi corazón? Es porque yo no he estado enraizado en tu palabra. Es, Señor, porque yo he estado muy afanado por el engaño de la riqueza y los afanes de este mundo. Pero hoy te ruego que por favor puedas obrar en mi vida y que tu palabra sea esa semilla que cae en buena tierra y este año yo te pueda producir fruto al 40, al 60 y al 100 por uno según tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor.